¿La esclerosis múltiple se cura? Hoy sabremos si la esclerosis múltiple tiene cura o no. Nuestro doctor nos hablará de esta patología que suele presentarse entre los 30 y 40 años. Y como no, tenemos más temas. Nuestro dentista, nuestro experto en odontología, nos dirá por qué es necesario acudir una vez al año aunque no se tenga caries. Y en nutrición hablaremos de dieta durante el embarazo. Además, terminaremos con salud emocional. Comenzamos. Es una enfermedad degenerativa, ¿no?, en la articulación y en los huesos. No conozco nada más. No, es una enfermedad que es grave y es crónica. No conozco ninguna otra causa más. Es una enfermedad degenerativa. Básicamente es lo que sé, no tengo más información. Muy buenas, Óscar, bienvenido. Muy bien, Carmen, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves que la gente va orientada? Dice degenerativa, crónica. ¿Nos cuentas tú qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la gente ya veo que está un poquitín perdida, como es lógico, porque afortunadamente no es una enfermedad muy frecuente y por tanto, pues digamos que solo conocen algo de ello aquellos que tienen algún familiar, pariente o que desde luego tienen algún amigo al cual le ha afectado. Por tanto, es una enfermedad que, bueno, hoy en día digamos que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta sobre todo a los adultos jóvenes, 30, 40 años, que afecta más a las mujeres como muchas de estas enfermedades, pero que curiosamente, como en alguna otra enfermedad, afecta más a las mujeres, pero cuando se presenta en los hombres es mucho más grave. Los síntomas. ¿Cómo sabemos que alguien tiene una esclerosis múltiple? Los síntomas de la esclerosis múltiple tenemos que tener en cuenta que es una afectación básicamente de la sustancia blanca del cerebro, luego explicaremos lo que es, pero los síntomas realmente pueden ser cualquier tipo de síntoma imaginable, casi que cualquier tipo de síntoma imaginable. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una afectación del sistema nervioso, ¿no? Y como es una afectación del sistema nervioso central, el problema que nos da es que, digamos que nos puede dar los síntomas más clásicos, que por ejemplo es pues un escotoma. ¿Qué es un escotoma? Pues que de repente veo la parte central, no la veo, veo la periferia, pero no veo la parte central por uno de los ojos. Otro síntoma que me puede dar, que también es clásico, es pues, que de repente los músculos que nos mueven los ojos, uno de ellos deja de funcionar. Otro síntoma que puede dar es que tengo una ataxia. Una ataxia es que voy a tocarme la nariz y no soy capaz de llegar bien, tengo que hacer muchos movimientos porque les tengo muy temblorosos. Me puede dar síntomas sensitivos, es decir, yo siempre recordaré una paciente que se me presentó en la consulta diciéndome, Carmen, que se le abrían los muslos, que la sensación que tenía ella era como que se le abrían los muslos, como si se la estuviese la piel abriendo. ¿Por qué? Porque da síntomas motores, como dijimos en su día en otra enfermedad, si te acuerdas de ella, de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, aunque no son parientes ni tiene nada que ver, y puede dar síntomas también sensitivos o psicológicos también, por supuesto. Es decir, hay veces que pueden dar trastornos de la memoria seria. ¿Por qué? Porque lo que consiste la esclerosis múltiple es en una serie de defectos en los axones, básicamente. Los axones son, digamos, tenemos las neuronas, tenemos aquí un poquito de cerebro. Este es un cerebro que está más o menos, digamos, la mitad. Este es el hemisferio izquierdo, es decir, esto iría colocado realmente aquí, mi parte izquierda del cerebro. Bueno, pues una vez que tenemos este pequeño trocito de cerebro aquí, la mitad del cerebro, digamos que toda la superficie del cerebro está recubierto por lo que nosotros llamamos la sustancia gris. La sustancia gris... ¿Nos vas a contar ahora por qué se produce, no? Lo que hay por ahí. La sustancia gris, digamos que lo que hace son los cuerpos de las neuronas, digamos, la maquinaria. Y luego tenemos la sustancia blanca, que como ven aquí ustedes, es esta zona de aquí, o esto que tenemos aquí por el cerebelo, y más de lo que está dentro por aquí metido. ¿Qué ocurre? La sustancia blanca son los axones de las neuronas, es decir, son las partes de la neurona que se encargan de transmitir las órdenes. Las hay algunas que casi llegan a los 2 metros de largo, porque digamos que salen de la célula y transmiten las órdenes a la vez que se interconectan con muchas. ¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple? Bueno, pues por algo que no se sabe que afecta a ciertas familias más que a otras, puede haber antecedentes dentro de la familia, y por algo que se desencadena sencillamente. De entrada sabemos que en los países nórdicos tienen más esclerosis múltiple que aquí. Y aquí tenemos más esclerosis múltiple que en África. Sabemos que antes de la pubertad, cuanto más luz, menos probabilidades tenemos de tener esclerosis múltiple. Lo que no sabemos es cuál es el desencadenante. Es decir, se sabe que si un niño nórdico viene a España, tiene menos posibilidades de tener una esclerosis múltiple. Y al revés, se sabe que si un niño español va a los países nórdicos, tiene más probabilidades de tener una esclerosis múltiple. Lo que no sabemos, Carmen, es qué es lo que le desencadena.
Sabemos que la luz está por el medio, la claridad, pero no se sabe muy bien si hay una infección, por ejemplo, vírica o un trastorno inmunitario del tipo que sea, de que bajo determinadas condiciones solares previamente de que ha habido más o menos luz o incluso de la síntesis de la vitamina D que se sintetiza con los rayos del sol, algo hay por ahí que hace que se desencadene el brote. ¿Qué es el brote? Digamos que el brote es que de repente esa persona, como hemos dicho antes, nota algo raro. Pues la ataxia, que llamamos, que es ese temblor, el que ve mal por un ojo la parte central, el que un ojo se le queda paralizado, el que tiene a veces, por ejemplo, una debilidad muscular, que de repente, ay, como que me caigo, como que una pierna no me va bien, o que pierdo la fuerza en un brazo. Y normalmente son los brotes que dan y que en muchas ocasiones de entrada, dependiendo cómo sea, pues hay veces que los médicos no somos capaces de diagnosticarlo porque la medicina, Carmen, es muy complicada. Te iba a preguntar, digo, a ver si no me equivoco otra vez, pero que con todos esos síntomas tan variados es complicado porque es difícil diagnosticarlo. Claro, yo puedo tener un brote donde digo durante unos minutos, horas o días, de repente, uy, pues como que noto una debilidad en el brazo. Y si no es muy importante, ni siquiera voy a ir al médico. Y resulta que luego, dentro de X tiempo, que puede ser semanas, meses o años, pues de repente noto una debilidad en una pierna ya más importante y esa vez voy al médico. Con lo cual, del primer brote ya no me acuerdo, porque no lo relaciono. Y al médico le cuento, bueno, pues que me pasa esto, que mira, que tropiezo, que tengo pérdida de fuerza. Y ahí el médico, cuando ya es más importante, dice, bueno, hay que empezar a hacer estudios para ver qué es lo que está ocurriendo por ahí. Por tanto, lo que nos da el diagnóstico de la enfermedad como tal es, primero, la clínica. Como siempre, la clínica del paciente, que es lo más importante. A pesar de que ustedes muchas veces creen que esto es cuestión de tecnología, de resonancia, de no sé qué, de no sé cuánto, realmente lo más importante en la medicina es qué me cuenta el paciente y yo luego interpreto los síntomas que me está contando y después pido las pruebas pertinentes. Bien, una vez que yo sospecho que este paciente tiene una esclerosis múltiple, tengo que empezar a hacer pruebas, ¿no? Como todo, es una enfermedad neurológica, por tanto, aparte de lo que es la exploración como tal y aparte de los síntomas, por supuesto que ya me los ha contado, la siguiente prueba puede ser pues una resonancia magnética. Entonces, en una resonancia magnética vamos a ver lo que nosotros llamamos placas. ¿Qué es eso de la placa? Bueno, pues que de repente, y volvemos otra vez a nuestro pequeño cerebro, de repente veo que en esta sustancia blanca, aquí en este caso lo vamos a hacer en el tronco del encéfalo, en esta sustancia blanca vemos que de repente me aparece una placa más o menos oval y alargada, distinta del resto, y que me dice que los axones o las partes celulares que están por aquí metidas, por esta zona de aquí, pues que algún problema tienen ahí. Cuando veo varias placas en distintos sitios, concluyo de que, bueno, este paciente, por los síntomas que me cuenta, más las imágenes que tengo de la resonancia magnética y, desde luego, en muchas ocasiones, por no decir siempre, también tenemos que pinchar la columna a nivel de la zona lumbar para extraer un poquito, unas gotitas de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido que, digamos, está bañando a todo nuestro sistema nervioso central y que, dependiendo de las características de ese líquido, con la resonancia y con otras pruebas muchas veces, nos da un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? Digamos que la esclerosis múltiple también tenemos básicamente una esclerosis que da el brote, remite total o parcialmente, es decir, tengo los síntomas esos y se me quitan todos o casi todos, y luego me pueden volver a dar y se me vuelven a quitar todos o casi todos, y me pueden volver a dar y se me quitan todos o casi todos. Es decir, esa es una forma de esclerosis múltiple. Y luego es otra que me da el brote y digamos que es un brote casi continuo, es decir, que cada vez tengo más síntomas, más síntomas, más síntomas, más síntomas. Entonces, una vez que tengo eso, digamos ya perfilada la esclerosis múltiple, nos vamos al tratamiento. Entonces, hay dos tipos de tratamiento, en líneas generales. Uno, me da el brote. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me da el brote? ¿No? Para paliar, disminuir el brote, lo que utilizamos son corticoides, esos medicamentos maravillosos que bien utilizados son una auténtica delicia y que a veces cuando los utilizamos mal o los pacientes los utilizan por su cuenta nos pueden traer muchos problemas. Entonces, utilizamos corticoides a dosis más o menos grandes para disminuir justo durante ese momento la calidad y la cantidad del brote. Digamos que si lo que tengo es que veo mal y tengo una parálisis en un ojo y tengo la vejiga que se me va porque tengo el músculo alterado a base de que la inervación está mal, pues lo que hace es mejorarme esos síntomas. Y luego tengo otros medicamentos que lo que hacen es modificar la enfermedad. Es decir, el brote, si yo me pongo la prednisona, me quita el brote, pero no me modifica cuál es la evolución de la enfermedad. La enfermedad puede seguir a más. Entonces, lo que tengo que hacer es meter un segundo tipo de tratamiento, que es modificadores de la enfermedad. Es decir, que me den menos brotes y que esos sean más pequeños y, desde luego, que nos den muchos menos problemas. Esos medicamentos hoy en día empezamos, por ejemplo, con los interferones, que es un grupo de moléculas que están emparentadas con tratamientos víricos, por ejemplo, en las hepatitis, ¿no? Y últimamente están desarrollando también medicamentos que son anticuerpos monoclonales, es decir, digamos que son unos medicamentos que lo que hacen es bloquear
bloquear ciertas reacciones que hay en el organismo para que no se lleve a cabo esa inflamación y esa destrucción de las neuronas o de los axones, en este caso, más concretamente. Entonces, esos medicamentos es muy importante porque estamos teniendo una evolución últimamente maravillosa. Es decir, estamos pasando de tener a que solo teníamos prácticamente corticoides a tener hoy en día medicamentos muy potentes que hacen una cosa muy importante, modificar la evolución a mejor. Muy bien, Óscar, pues nos toca el turno de preguntas de la calle. Vamos a empezar con la que oíamos al principio del programa. ¿La esclerosis múltiple se cura? Pues a fecha de hoy no podemos decir que la esclerosis múltiple se cure. Otra cosa es que yo puedo tener un brote hoy y el próximo ya veremos cuándo le tengo. Puede ser dentro de 2 semanas, 2 meses, 2 años o 20. Pero bueno, a fecha de hoy no podemos decir que la esclerosis múltiple se cura. Pero sí que podemos decir de que los avances farmacológicos, de medicamentos, son tremendamente importantes y yo no sé si podremos curarla o no curarla, pero estoy seguro que en muy poco tiempo seremos capaces de controlarla absolutamente y que no nos dé problemas. Muy bien, seguimos. Más preguntas. ¿Qué signos deben llevar a hacer una consulta médica? Bueno, pues como dijimos al principio, realmente es problemática que esta enfermedad sea diagnosticada la primera vez, salvo que tenga los síntomas muy floridos. Es decir, si yo de repente veo muy mal durante 72 horas, está claro que al médico voy. Ahora, si yo de repente veo mal y a los 15-20 minutos empiezo a ver bien, pues posiblemente yo no voy a ir al médico, con lo cual es el primer gran problema. O si se me traba la lengua un ratillo, pues depende cómo esté yo de influenciado por temas sanitarios, pues igual voy al médico o no voy al médico. Por tanto, los síntomas, digamos, es cuando hay alguna anomalía del tipo que sea, bien motora o bien sensitiva, aunque sea a veces leve, yo creo que al menos hay que ir a nuestro médico de familia a comentárselo, aunque solo sea para que quede registrado en la historia y quizás dentro de unas semanas o meses o años digamos, pues igual aquel síntoma que me contó este hombre en aquella ocasión ya era un primer brote y por tanto podemos empezar a poner tratamiento oportuno. Vamos con la última pregunta. ¿Con esclerosis múltiple se puede llevar una vida normal? Pues depende de la afectación, como todo, es decir, las esclerosis múltiples hay de las muy severas a esclerosis múltiples muy leves. Yo afortunadamente conozco a muchos pacientes que llevan una vida absoluta y rigurosamente normal, ellos mismos se ponen la medicación, raramente entran en brotes nuevos y cuando entran en brotes nuevos, como ya se les conocen, inmediatamente van al hospital y el neurólogo oportunamente les mete las dosis de corticoides suficientes para que en muy poquito tiempo esté el tema solucionado. Por tanto, sí que podemos decir de que muchos de ellos, no todos desafortunadamente, pero muchas de las personas que tienen esclerosis múltiple pueden hacer una vida más o menos normalita. De hecho, yo conozco muchos que están haciendo sus trabajos y que salvo ellos y sus familiares, nadie sabe que tiene esclerosis múltiple. Muy bien, Óscar, pues vamos con el resumen, si te parece habitual. Venga, pues vamos allá. Hoy es un tema un poquitín arduo, pero que dentro de muy poco tiempo vamos a tener grandes avances, con lo cual yo creo que estoy esperanzado en que esto va a ir a mucho mejor. El estrés no provoca la enfermedad, que es una cosa muy manida y muy hablada sobre estos temas, ¿no? Pero sí que se ha relacionado con un aumento de los brotes, es decir, yo tengo mi esclerosis y un proceso estresante hace que me dé un segundo brote, pero no me desencadena el primero ni la enfermedad. La enfermedad no afecta ni a la fertilidad ni al embarazo. Si nos tenemos que recordar que también la esclerosis lateral amiotrófica tampoco afectaba a estas cosas. La esclerosis múltiple nos pasa lo mismo, podemos tener niños con ella. Las vacunas, que es una historia que había por ahí, no influyen sobre el tema de la probabilidad de desencadenar un ataque de esclerosis o nuevos brotes. Fue una leyenda que se sacó por ahí, una leyenda negra, y que realmente a fecha de hoy no se ha podido demostrar nada y sí que se ha demostrado lo contrario. Desde luego hay que prestar una atención al estado del paciente. Podemos tener en muchas ocasiones un paciente que tiene esclerosis múltiple y, por ejemplo, tiene una cardiopatía isquémica o una diabetes y descuida tremendamente el resto de sus enfermedades para dedicarse solo a la esclerosis. A ver si resulta que la esclerosis no le da ningún problema y luego se nos va a morir de un infarto o de otra cosa peor, ¿no? Y desde luego, una cosa muy importante, al ser una enfermedad que realmente no tenemos hoy por curación, aunque yo creo que no está muy lejos el tener por lo menos la cronificación de la enfermedad sin que nos dé problemas, al no tener curación la gente se desespera y en muchas ocasiones están buscando milagros y los milagros hoy por hoy en medicina no les hacemos. Hay veces que la madre naturaleza es capaz de solucionar lo que nosotros no podemos, pero no se fíen ustedes de promesas manidas y de todo aquello que su neurólogo no les haya confirmado fehacientemente. Muy bien, Óscar, pues cambiamos de tema. Vamos a hablar de salud dental. ¿Vas una vez al año al dentista o no?
Pues sí, porque como no tengo dolores de dientes ni de muela ni cosas de estas, voy, me hago la revisión y con la misma para casa. O sea, que te haces la revisión todos los años. Eso, y no me hacen nada más que eso. Eres buen paciente. Bueno, pues nuestro especialista en odontología nos va a contar por qué hay que ir una vez al año a hacerle una visita. Es necesario visitar al menos una vez al año al dentista porque ya empezamos a ver en España que la salud bucal no solamente no es tener caries. Es posible que no tengamos caries, pero es posible que tengamos las encías un poquito inflamadas, es posible que tengamos periodontitis, es posible que tengamos chasquidos en las articulaciones o que nos duela de vez en cuando la cabeza, incluso que tengamos determinados dolores cervicales que pueden ser derivados de causas bucales o intraorales. Cuando una boca no está del todo sana, no es solamente porque no tenga caries, sino porque no funciona adecuadamente. Lógicamente, las revisiones anuales tienen que ser necesarias para valorar que nuestras encías estén sanas, que no existe ningún tipo de patología en nuestra mucosa, porque evidentemente el odontólogo no solamente trata los dientes, sino que tiene que tratar toda la musculatura intraoral, toda la musculatura perilabial, la lengua, que está formada por muchos músculos que, como tales, pueden tener también lesiones y también puede tener problemas musculares que hay que educar. Además, las encías son parte de la estructura de soporte del diente y es absolutamente necesario que las cuidemos porque son las que nos van a dar vía libre para que los dientes nos duren el resto de nuestras vidas. Entonces, es necesario visitar al dentista una vez al año para que revise que los dientes están sanos, que las estructuras de soporte, como son las encías, estén sanas y que todas las estructuras mucosas que rodean a los dientes están también sanas para que tengamos un aspecto saludable y nuestros dientes estén con nosotros hasta el final de nuestros días. Fíjate, estaba yo más pensando en el tema de la limpieza de la boca, que uno por muy bien que se limpie la boca, luego resulta que una vez al año tampoco le viene mal ir al dentista. Ir al dentista, hacerse esa... Porque te limpia la boca, pero siempre podemos tener errores en la limpieza, que es muy frecuente, podemos tener pequeñas traslocaciones, o sea, los dientes no muy bien colocados, si el cepillo no llega y hace falta que el dentista nos ayude con ello. De todas formas, Carmen, yo nunca entenderé cómo, en el caso de los hombres, las mujeres no tanto, pero cómo se preocupan tanto de hacer la revisión al coche y pasar la ITV y luego resulta que una cosa muy importante como son su dentadura o su corazón, no se acuerdan para nada de hacer revisiones. Les dará miedo, digo yo. No, yo creo que no es cuestión de miedo, yo creo que es cuestión de dejadez, de no sé, a ver, no me lo explico, yo no me lo explico. Ya, no, si yo, oye, ahí te voy a apoyar, ¿eh? Todo lo que sea que ellos se cuiden, te voy a apoyar ahí. Bueno, vamos a hablar de otro tema, que a ti tampoco te puedo preguntar mucho por un embarazo, porque no lo has pasado, bueno... Pero veo muchos, hombre, veo muchos, claro. La dieta en el embarazo es una cosa que siempre se ha dicho que es muy importante. Yo la verdad es que estoy comiendo... De todo. Ahora en vacaciones más de la cuenta, sí, no, ahí nos voy a engañar. Pero bueno, nuestra nutricionista nos va a hablar en concreto de esto y así yo sé si lo estoy haciendo bien o no. Bien, el embarazo es una etapa fundamental en la vida de una mujer y evidentemente las necesidades nutricionales que se tienen durante el embarazo aumentan con respecto a una mujer no embarazada. No significa que tengamos que comer por dos, pero sí que es verdad que tenemos que aumentar la ingesta de determinados nutrientes para asegurar tanto la llegada de estos nutrientes al feto como el correcto funcionamiento del embarazo. Los principales nutrientes que están comprometidos en el embarazo serían, por un lado, el hierro, ¿vale? Es muy típica la anemia del embarazo, por lo tanto, la mujer embarazada tiene que prestar especial atención a los alimentos ricos en hierro, debe tomar carnes, si puede, pues tomar hígado. Si toma hierro procedente de alimentos vegetales, como pueden ser pues, legumbres o frutos secos o las espinacas, que también contienen hierro, y algunas otras verduras, pues tratar de mezclarlo con alimentos que contengan vitamina C para que se absorba mejor ese hierro. ¿Por qué es tan importante el hierro? Pues por un lado porque evita la anemia del niño y porque además luego la leche materna es muy deficitaria en hierro y por tanto el niño debe nacer con sus depósitos de hierro en hígado lo suficientemente llenos como para aguantar durante el periodo de lactancia. Además tenemos que recordar que durante el parto se produce mucha pérdida de sangre y es importante que la mujer no llegue al momento del parto con anemia.
Otros nutrientes muy importantes durante el embarazo, por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico es fundamental para prevenir lo que se llaman los defectos del tubo neural, o también conocido como la espina bífida. Es muy importante que las mujeres, incluso antes de quedarse embarazadas, se aseguren un buen aporte de ácido fólico, porque estos defectos del tubo neural se producen durante las primeras semanas del embarazo. Entonces lo ideal es que se llegue ya al embarazo con suficiente cantidad de ácido fólico. ¿Qué hacemos para tomar ácido fólico? Pues por ejemplo, podemos tomar legumbres, podemos tomar alimentos verdes. De hecho, la palabra fólico viene de folia, que significa hoja en latín. Entonces cualquier alimento verde, lechuga, espinacas, acelgas, etcétera, también nos da ácido fólico. Algunos pescados también tienen fólico, y si no, podemos recurrir también a alimentos enriquecidos e incluso a suplementos dietéticos. También, por supuesto, durante el embarazo son importantes las proteínas, que nos van a ayudar a formar, pues, por supuesto, el feto, la placenta y todas las estructuras corporales, tanto de la madre como del niño. Pero vamos, en general, una embarazada debe llevar una dieta equilibrada, igual que cuando no está embarazada, y tratar de utilizar siempre alimentos con mucha densidad de energía, que no sean muy calóricos, es decir, que nos aporten muchos nutrientes en no tantas calorías. Pues al final prácticamente lo mismo que todo el mundo, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho, que se tiene que cuidar igual antes que durante que después. Desde luego, el embarazo es un embarazo y no es ninguna enfermedad. Lo que hay que hacer es un pequeño aporte extra de ciertas cosas, pero por lo demás es una alimentación sana, equilibrada, mediterránea, y antes, durante y después del embarazo. Pues eso es. Óscar, ¿tú de pequeño querías ser médico o no? Yo toda la vida. En la época mía era Marcus Welby, Dr. Gannon y todas estas cosas que muchos de ustedes conocerán y otros muchos no habrán oído hablar de ello. Hoy en día, pues con las series que echan de medicina, bueno, tiene que haber mucha gente loca por ser médico. Bueno, pues hoy nuestra psicóloga nos va a hablar de, bueno, si los padres deben orientar o no a los hijos en aquello que quieren ser de mayores. La escuchamos. Estamos en un momento importante, ese momento en el que vuestros hijos tienen que decidir qué hacer, si seguir con el bachiller, si empezar la universidad, si hacer un módulo, y vosotros estáis ahí sibilinamente diciendo: yo creo que está muy bien que hagas ingeniería, medicina, arquitectura, todas esas profesiones que siempre tuvieron una especie de aureola, de prestigio, de dinero, de salidas. Y por eso muchas veces les decís que no a determinadas carreras o determinadas profesiones. Esa no tiene salida, pues ¿qué vas a ser? ¿Una maestra? Os voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años y que yo creo que expresa muy bien lo que los padres hacemos a veces y el daño que les podemos hacer sin querer. Había una chica que había sacado un 10 en la PAU. Estamos hablando pues de una excelente nota. Sus padres estaban empeñados en que hiciera medicina y ella un día me vino a decir que no quería hacer eso, que no sabía qué, pero que medicina no. Yo le hice una visualización, que es lo que quiero que hagáis vosotros. Haced que vuestros hijos se vean con 30 tacos, como yo les digo, que ya eso es para ellos súper viejo. Que se vean en el sitio de trabajo, qué están haciendo, con quién están haciendo, son felices, están rodeados de gente, están solos, están haciendo un mueble, están arreglando una cañería. Pues quizá os sorprendan. Esta chica se veía rodeada de niños y me dijo que quería hacer magisterio. En el fondo era lo que siempre había querido, pero con aquella nota era desperdiciarla según sus padres. Os puedo asegurar que hoy es una maravillosa maestra y que sus padres están orgullosos de ella, especialmente porque todos son felices. Así que sí os pido eso. Os pido que por favor respetéis lo que ellos quieren, que habléis con ellos directamente, que les miréis a los ojos del alma, que a lo mejor hace mucho que no les miréis. Miraros, hablaros y que os cuenten lo que quieren ser, no en qué quieren trabajar ni qué es lo que tiene más o menor salida. Porque yo os aseguro que si quiere ser carpintero y realmente ama lo que está haciendo, será el mejor carpintero del mundo y además se hará famoso. Así que ya lo sabéis. Para ser generosos con vuestros hijos hay que dejar también que ellos hablen. Y yo sé que como padres, si queréis, podéis.
Vamos, yo esto siempre lo he tenido clarísimo. O sea, forzar a un niño a que haga a un niño o a un chaval a que haga una cosa para la que no está preparado o que no le gusta, es un error. Pues sí, que claro que es un error. Lo que pasa es que todos queremos tener eso, pues médicos, ingenieros, astronautas, químicos, premios Nobel y cosas de estas, y al final lo que tenemos es lo que tenemos. Y desde luego, una persona que está contenta en su trabajo es una persona que produce y que va a ser feliz. Por tanto, cada uno tiene que trabajar y desarrollar aquellas facetas que le interesen y potenciar todo aquello para lo que el niño está preparado y le gusta, desde luego. Exacto, hay que tener, ¿verdad?, un trabajo en el que uno está amargado. Gracias, Óscar, por acompañarme. Bueno, pues no, por supuesto que es un placer estar contigo y con todos ustedes un día más. Volveremos otra vez. Pues como ha dicho Óscar, nosotros volvemos en nuestro próximo programa, ya saben, con más temas relacionados con salud. Les esperamos.